El mito del vampiro, aunque arraigue en Europa, se nutre de historias que se cuentan en cada rincón del mundo. En México, las leyendas se mezclan con tradiciones indígenas y creencias católicas para dar vida a seres sobrenaturales, aterradores y fascinantes. Acompáñame en este viaje por tierras ancestrales, cementerios olvidados y relatos macabros. Aprenderás sobre un lado desconocido de México y descubrirás por qué esta nación alberga una historia de vampiros tan perturbadora, que ni la muerte puede detenerla. Exploraremos el origen mismo de estos monstruos, desentrañando mitos prehispánicos y creencias que sobrevivieron al tiempo. En Tlaxcala, desenterramos el pasado para revivir una leyenda indígena. El Tlahuelpuchi, una criatura voraz que se alimenta de sangre, nos introduce en un mundo donde lo sobrenatural se fusiona con lo ancestral. Su nombre, náhuatl, significa el que se alimenta de sangre, un ser que emerge de la oscuridad para chupar la sangre de sus víctimas. Imaginen una criatura similar a un vampiro, pero adornada con elementos autóctonos. El Tlahuelpuchi era un ser alado, un mixoltecos, garras, colmillos y sed insaciable de sangre. Si crees que esto es solo una leyenda, piensa de nuevo. La región de Tlaxcala guarda secretos milenarios. Unos 365 años antes de nuestra era, los toltecas veneraban al Tlahuelpuchi como un dios terrible pero necesario. Su culto era tan difundido que cuando los españoles llegaron a estas tierras, encontraron comunidades indígenas adorándolo. La leyenda dice que el Tlahuelpuchi habitaba en un árbol sagrado en la montaña de Acatepec. Los toltecas, guerreros feroces, creían que el Tlahuelpuchi les concedería poderes sobrenaturales. Canibalismo y sacrificios. No hay duda de que el Tlahuelpuchi era un dios salvaje, incluso para los toltecas. Se decía que para apaciguar su sed de sangre, los sacerdotes realizaban sacrificios humanos. Los corazones palpitantes de las víctimas eran ofrecidos al Tlahuelpuchi, quien se deleitaba con la adrenalina y el calor de la vida. La llegada de los españoles marcó un antes y un después en la región. Con la evangelización, el culto al Tlahuelpuchi fue perdiendo seguidores. Sin embargo, algunos nativos, como los tlaxcaltecas, mantuvieron viva la leyenda del terrible dios alado. Y es que la sed de sangre no se extingue fácilmente. Para los indígenas, el Tlahuelpuchi se convirtió en un símbolo de resistencia contra los invasores. En los siglos posteriores, la figura del vampiro mexicano se fusionó con elementos de la cultura popular, mezclando lo indígena con lo europeo, donde un misterio sin resolver aún envuelve al vampiro mexicano. No todos los monstruos acechan en la oscuridad. Algunos se esconden en las apariencias más comunes. Antes de que existieran los vampiros europeos, antes de que Drácula fuera siquiera una idea, México ya tenía sus propias criaturas sedientas de sangre. El Tlahuelpuchi es una criatura ancestral de la tradición nahua. En los estados de Tlaxcala, Puebla y Veracruz, las madres aún susurran su nombre con temor. ¿Por qué? Porque, según cuentan, esta criatura tiene un apetito muy específico, la sangre de los recién nacidos. Pero lo más fascinante del Tlahuelpuchi es que no es un monstruo común, es una persona, una mujer que vive entre nosotros. Podría ser tu vecina, tu maestra, incluso un familiar. Durante el día lleva una vida completamente normal, pero cuando cae la noche, su verdadera naturaleza despierta. Se dice que el Tlahuelpuchi tiene el poder de transformarse en una bola de luz brillante. Así puede deslizarse por las rendijas más pequeñas de las casas, buscando a sus víctimas inocentes. Y lo más sorprendente, este don, o maldición, viene desde el nacimiento. En los pueblos donde persiste esta leyenda, las familias mantienen vivas antiguas tradiciones de protección. Cuelgan amuletos especiales, realizan limpias con huevo y hierbas sagradas, y algunos incluso esparcen sal en las ventanas y puertas. Pero ¿cómo se puede detener a un Tlahuelpuchi? La leyenda dice que solo hay una manera. Hay que atraparla justo cuando regresa a su forma humana.
en ese momento vulnerable entre la transformación. Hasta el día de hoy, en ciertos pueblos de México, cuando ven una luz misteriosa flotando en la noche, los habitantes saben que no deben confundirse. No es una luciérnaga gigante, ni un fenómeno natural. Es el Tlahuelpuchi en busca de su siguiente víctima. Cuando pensamos en vampiros, nuestra mente viaja inmediatamente a los castillos de Transilvania y las historias europeas. Pero, ¿sabías que mucho antes de que Drácula fuera imaginado, nuestros ancestros mexicanos ya temblaban ante sus propias criaturas sedientas de sangre? Imagina por un momento las noches en el México antiguo, donde las sombras guardaban secretos más oscuros que la misma oscuridad. Entre estos misterios, destacaban las temibles ciguateteo, espíritus de mujeres que partieron durante el alumbramiento. Estas entidades, movidas por un dolor ancestral, vagaban en busca de pequeños, robándoles no solo su sangre, sino también su fuerza vital. Pero eso no es todo. En las tierras tlaxcaltecas existía una criatura aún más inquietante, el Tlahuelpuchi. A diferencia de los vampiros europeos, estos seres nacían con su destino marcado. Imagina despertar un día y descubrir que tu vecina, aparentemente normal, se transforma en una bola de fuego por las noches, buscando la sangre de los más inocentes. Pero cuando creías estar a salvo en tierra firme, los antiguos mexicanos nos advertían sobre el Ahuizotl, un ser que acechaba en las profundidades de lagos y ríos. No buscaba sangre como los otros, sino que tenía gustos más específicos. Los ojos, dientes y uñas eran su festín predilecto. Nuestros antepasados no se limitaron a contar historias de terror. Cada leyenda venía acompañada de sabiduría ancestral, rituales de protección y enseñanzas profundas sobre la naturaleza humana. Nos recordaban que las verdaderas amenazas no siempre vienen de tierras lejanas, sino que pueden estar más cerca de lo que pensamos. ¿Conocías alguna de estas criaturas? ¿Qué otras leyendas de vampiros mexicanos has escuchado? La noche cae en los pueblos mexicanos, y cuando el reloj marca las 12, las calles quedan desiertas. Los habitantes saben bien por qué nadie se atreve a salir. Es la hora en que las brujas vampiras toman vuelo. En los rincones más antiguos de Oaxaca, Puebla y Veracruz, existe una creencia que ha perdurado por generaciones. No hablamos de brujas comunes, sino de seres capaces de transformarse en bolas de fuego que surcan el cielo nocturno. Según los testimonios de los pobladores, estas mujeres poseen un don extraordinario. Pueden desprenderse de sus piernas y convertirse en esferas luminosas que flotan entre los cerros. Pero su verdadero propósito es más inquietante. Buscan a los recién nacidos, atraídas por la pureza de su sangre. Las abuelas, guardianas de la sabiduría ancestral, transmiten de generación en generación los métodos para protegerse. Colocar tijeras en forma de cruz bajo las cunas, rociar agua bendita en las ventanas o colgar espejos son algunas de las defensas más efectivas contra estas criaturas nocturnas. Don Pedro, un campesino de Veracruz, asegura haber visto estas luces flotantes moverse entre los árboles. Era como si danzaran en el aire, nos cuenta, y cuando se acercaron, pude ver unos ojos rojos brillantes que me helaron la sangre. María, una anciana de Oaxaca, comparte un secreto transmitido por su abuela. Si logras reconocer a una bruja vampira y la llamas por su nombre verdadero, su poder se desvanece instantáneamente. Pero pocos son tan valientes, o tan afortunados, para intentarlo. Estas historias no son simples cuentos para asustar a los niños. Son testimonios vivos que resuenan en cada rincón de estos pueblos, donde los habitantes juran escuchar risas macabras flotando en el viento nocturno. Si alguna vez visitas estos lugares, presta atención cuando el sol se oculte. Tal vez seas testigo de estas luces misteriosas que danzan en la oscuridad. O quizás escuches esa risa que hace eco entre las montañas. ¿Has tenido algún encuentro similar en tu pueblo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Corría el año 1968 cuando en un pequeño pueblo nayarita surgió una historia que hasta hoy sigue causando escalofríos. Les voy a contar sobre Jesús Maldonado,
un personaje que se convirtió en leyenda. Jesús era un campesino diferente a los demás. Alto, robusto y de mirada penetrante, vivía solo en las afueras del pueblo. Los vecinos comentaban algo peculiar. Nunca lo veían dormir. Sus animales gozaban de una salud envidiable, y los perros callejeros parecían obedecerle sin que él pronunciara palabra alguna. La gente del pueblo comenzó a notar cosas extrañas. Maldonado solo salía al anochecer, y sus ojos, decían, brillaban de manera inusual en la oscuridad. Lo más inquietante era su aparente capacidad para comunicarse con los animales, especialmente con los perros, que lo seguían como si fuera su líder natural. Todo cambió cuando una joven apareció sin vida una madrugada. Lo más desconcertante no fue solo su fallecimiento, sino las marcas inexplicables en su cuello y la ausencia total de sangre en su cuerpo. Aunque las autoridades investigaron, nunca pudieron encontrar al responsable. Los habitantes del pueblo, temerosos, comenzaron a vigilar a Jesús. Notaron que sus salidas nocturnas coincidían con eventos misteriosos en la región. Sin embargo, nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Tiempo después, Maldonado falleció en circunstancias igual de misteriosas que su vida. Pero aquí es donde la historia se torna aún más intrigante. Su cuerpo se mantenía en un estado de conservación inexplicable, frío al tacto, como si se negara a seguir el curso natural. La comunidad, guiada por sus creencias y temores, tomó una decisión sin precedentes. Enterraron a Jesús con una estaca de mezquite, atravesando su pecho colocaron una cruz de piedra sobre su tumba y la rodearon con ajo y sal, siguiendo las antiguas tradiciones, para mantener alejados a los seres de la noche. Hasta el día de hoy su tumba permanece exactamente como fue dejada hace más de 5 décadas. Los ancianos del lugar advierten a los curiosos que no se acerquen después del atardecer, pues aseguran que pueden escucharse 3 golpes secos provenientes del interior como si alguien o algo intentara liberarse. Esta historia nos recuerda que las leyendas mexicanas están llenas de misterio y sabiduría popular. Recuerden, algunas historias son más que simples cuentos, son parte de nuestra identidad cultural. En el corazón de Guadalajara existe un cementerio donde nadie se atreve a caminar solo cuando cae la noche. El Panteón de Belén, con sus árboles retorcidos y tumbas centenarias, guarda una historia que hace temblar hasta al más valiente. La leyenda del vampiro de Guadalajara. Hace más de 100 años, un misterioso extranjero llegó a la ciudad. Nadie conocía su nombre ni su origen, pero su llegada marcó el inicio de una serie de acontecimientos inexplicables. Cada amanecer, la ciudad despertaba con una nueva víctima. Cuerpos sin vida encontrados en callejones oscuros, todos con la misma marca. 2 pequeños orificios en el cuello. Los susurros comenzaron a correr por las calles empedradas. Los vecinos murmuraban sobre aquel hombre pálido que solo se dejaba ver durante las noches. No es humano, decían. Un día, tan misteriosamente como llegó, desapareció. Pero las muertes continuaron. La ciudad, sumida en el pánico, organizó una cacería. Cuando finalmente lo encontraron, decidieron enterrarlo en el Panteón de Belén, atravesando su corazón con una estaca de madera para asegurarse de que nunca más se levantara. Pero algo extraordinario sucedió. De su tumba comenzó a crecer un árbol. Los antiguos guardias del cementerio transmitieron una advertencia que ha perdurado por generaciones. El día que ese árbol muera, el vampiro volverá a caminar entre nosotros. Hoy ese árbol sigue en pie. Sus ramas retorcidas parecen querer alcanzar la luna en las noches despejadas. Los vigilantes actuales del panteón aseguran que, en las noches más silenciosas, se pueden escuchar extraños susurros cerca de aquella tumba, como si algo debajo de la tierra siguiera con vida, esperando pacientemente su momento para regresar. ¿Te atreverías a pasar una noche en el Panteón de Belén? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. En los años 90, millones de mexicanos dormían con miedo. No por un vampiro clásico, no por una bruja antigua, sino por una criatura que chupaba cabras, pollos, vacas, y quién sabe qué más. Le llamaban el chupacabras.
Todo comenzó en Puerto Rico, pero muy pronto, el terror cruzó el mar, y México se convirtió en tierra de cacería para esta misteriosa criatura. Campesinos de Veracruz, Chihuahua, Chiapas y hasta la Ciudad de México denunciaron algo inexplicable: animales muertos sin una sola gota de sangre. ¿Quién era este ser que aterrorizaba nuestras noches? Las teorías eran tan variadas como fascinantes. Algunos susurraban que era un experimento secreto del gobierno que se había salido de control. Otros aseguraban que era una especie de vampiro evolucionado, adaptado a los tiempos modernos. Las descripciones del chupacabras eran igual de intrigantes. Un ser de color verde, ojos rojos brillantes como brasas, y una hilera de picos que recorría su espalda. Algunos juraban que se movía dando saltos, como un canguro nocturno. Otros aseguraban haberlo visto planear entre las sombras. Era como si alguien hubiera mezclado un alienígena con un murciélago y le hubiera dado vida a través de nuestros miedos más profundos. Los expertos intentaron explicarlo todo. Hablaron de histeria colectiva, de la manera en que el miedo y la desinformación pueden crear monstruos en nuestra mente. Pero, ¿cómo explicar las marcas perfectamente circulares en el ganado? Los testimonios de personas que no se conocían entre sí, pero describían exactamente lo mismo. Algunos investigadores sugieren que todo fue una reacción social ante tiempos difíciles. Otros mantienen que en algún laboratorio gubernamental, entre experimentos clasificados, algo salió terriblemente mal. La verdad, como el chupacabras mismo, parece esconderse en las sombras. ¿Fue el chupacabras un mito moderno nacido de nuestros miedos? ¿Un vampiro que evolucionó para sobrevivir en nuestra era? ¿O simplemente el monstruo que necesitábamos para darle forma a nuestras ansiedades de fin de siglo? Sea cual sea la verdad, su leyenda sigue viva, susurrada en las noches oscuras, cuando los perros ladran sin razón aparente. ¿Alguna vez se han preguntado quién fue el primer vampiro mexicano en la pantalla grande? Antes de que los vampiros brillaran o tuvieran series en plataformas de streaming, México ya estaba escribiendo su propia historia de terror en el cine. Todo comenzó en 1957, cuando Germán Robles se convirtió en nuestro primer Drácula mexicano en la película El vampiro. ¿Y saben qué? Su interpretación fue tan impactante que incluso Hollywood tomó nota. Su elegancia al caminar, esa mirada penetrante y su porte distinguido establecieron un nuevo estándar para los vampiros en el cine mundial. El éxito fue tan grande que pronto llegaron más historias. El ataúd del vampiro, en 1958, y Santo contra las mujeres vampiro, en 1962. Nuestro cine logró algo único: mezclar el terror gótico con ese toque tan mexicano que nos caracteriza. Los años 70 y 80 trajeron una revolución. Los vampiros se encontraron cara a cara con nuestros héroes enmascarados. El Santo y Blue Demon se convirtieron en cazavampiros, creando un género único en el mundo. ¿Y ahora? Los vampiros mexicanos han evolucionado con los tiempos. Los encontramos en TikTok con aesthetic gótico, protagonizando webseries independientes y hasta en creepypastas que circulan por WhatsApp. Los creadores de contenido mexicanos están rescatando antiguas leyendas vampíricas, desde historias coloniales hasta mitos prehispánicos. Es fascinante ver cómo estas criaturas de la noche han pasado de los majestuosos estudios Churubusco a nuestros smartphones, reinventándose para cada generación, pero manteniendo esa esencia que los hace únicamente mexicanos. Los vampiros modernos que habitan entre nosotros. ¿Es solo una afición pasajera, una moda urbana o algo más inquietante? La realidad supera la ficción, amigos. No todos los vampiros están atrapados en las páginas amarillentas de antiguos libros. Algunos caminan por nuestras calles, comparten el metro con nosotros, incluso podrían ser nuestros vecinos. La única diferencia es que su vida comienza cuando el sol se oculta. En las grandes urbes mexicanas, existe una comunidad creciente de personas que se identifican como vampiros modernos. Desde la Ciudad de México hasta Monterrey y Guadalajara, estos grupos han creado sus propios espacios seguros. Se reúnen en comunidades góticas,
mantienen grupos activos en Telegram y organizan encuentros temáticos donde pueden expresarse libremente. Es importante aclarar algo. Estos vampiros modernos no son lo que Hollywood nos ha mostrado. Algunos practican lo que llaman alimentación consensuada, siempre bajo estrictas medidas de seguridad y higiene. Otros prefieren una aproximación más espiritual, afirmando que pueden absorber energía vital mediante técnicas de meditación o simple contacto físico. Los expertos en salud mental son claros al respecto. Esto no es una patología. Los psicólogos lo describen como una expresión de identidad cultural o una búsqueda espiritual. Sin embargo, como en todo, existen casos extremos donde algunas personas han perdido la perspectiva entre la fantasía y la realidad. No, no duermen en ataúdes ni temen al ajo. No atacan a desconocidos ni buscan víctimas inocentes. Son personas que han encontrado en esta comunidad un espacio de pertenencia y comprensión. Pero quizás, solo quizás, si te los encuentras en una noche oscura, preferirías no compartir demasiada información personal. Y aquí llegamos al final de nuestra serie sobre vampiros en México. Ha sido un viaje fascinante por las sombras de nuestra cultura. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Déjanos en los comentarios si alguna vez has tenido un encuentro inexplicable con lo sobrenatural. Comparte este video y ayúdanos a desentrañar más misterios juntos. Recuerden, la realidad siempre puede ser más extraña que la ficción.